Hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a otro video. Vamos a comenzar con los temas de reumatología y este video va a tratar de las vasculitis. Como podremos saber, es un tema amplio, vienen diferentes tipos de vasculitis, por lo cual es un video un poquito largo, sin embargo traté de sintetizarlo. Entonces, si tú ya leíste este tema en la guía que estés estudiando, en algunos videos que hayas visto, en la guía práctica clínica, de donde sea que te estés basando, este video espero que te ayude para tu repaso e incluso recordar algunos pequeños detalles que hayas olvidado. Entonces comencemos. ¿Qué son las vasculitis? Es un grupo amplio y heterogéneo de enfermedades cuyo denominador común es la inflamación de la pared vascular y se clasifica en diferentes tipos según el tamaño del vaso. Si hablamos de vasos de gran tamaño, vamos a incluir a la aorta y a sus ramas, teniendo como enfermedad común la arteritis de células gigantes y la arteritis de Takayasu. Si nos referimos a medianos vasos, vamos a incluir a las principales arterias y venas viscerales y sus ramas iniciales. Y algunas enfermedades de ese tipo son las panarteritis nodosas y la enfermedad de Kawasaki. Y en cuanto a las de pequeño vaso, vamos a incluir a las arterias, arteriolas, capilares y vénulas intraparenquimatosas. Y lo vamos a dividir en dos, en los ANCA positivos y ANCA negativos. Recordemos que los ANCA son anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos. Y si hablamos de ANCA positivo, tenemos como enfermedad la poliangiitis microscópica, a la granulomatosis de Wegener, a la granulomatosis de Churg-Strauss y a la vasculitis limitadas al riñón. Y si hablamos de ANCA negativo, nos podemos referir a la púrpura de Schnollin-Henoch y a las vasculitis cutáneas leucocitoclásticas. Al final del video les voy a poner algunas características entre cada una de estas para que sea un poquito más fácil recordarlas. Y en Facebook puse un cuadro comparativo que viene en el CTO de cada una de ellas y sus diferencias histológicas y sus diferencias clínicas, diagnósticas y todo entre ellas, para que sea un poquito más fácil recordarlas. Y en el video voy a incluir estos temas que, como verán, son extensos. Sin embargo, el CTO nos aligera un poquito la carga y se las puse en rojo las que nos menciona que son de mayor importancia. Sin embargo, yo considero que hay que leer obviamente todas, pero sí recordar más estos claves que les puse en rojo. Bien, entonces comencemos con la panarteritis nodosa clásica, que es una vasculitis inflamatoria progresiva, necrotizante, focal y segmentaria de etiología desconocida que afecta vasos de mediano y pequeño calibre, sin afección de arteriolas, capilares y vénulas. Y es común entre la quinta y la séptima década de la vida. En cuanto a la patología, tenemos que se va a caracterizar por la inflamación necrotizante de las arterias de pequeño y mediano calibre, y pues respetando los capilares y vénulas como mencioné anteriormente. La lesión característica es el infiltrado de polimorfonucleares y linfocitos y la necrosis fibrinoide. Estos cambios van a provocar disminución de la luz vascular y por tanto una isquemia, pues del territorio irrigado por dichos vasos. Y es característica la ausencia de granulomas y eosinófilos, y es característica la formación de microneurismas inferiores a 1 centímetro. La guía de práctica clínica nos menciona que miden aproximadamente de 2 a 5 milímetros. Entonces recordemos que en la panarteritis nodosa es característico la ausencia de granulomas. ¿Ok? El cuadro clínico. Vamos a tener astenia, anorexia, pérdida de peso, febrícula, afectación renal por isquemia glomerular. Podemos encontrar que no va a haber glomerulonefritis. Vamos a tener deterioro progresivo de la función renal, hipertensión arterial en el 70% de los casos, artralgias, artritis y mialgias en el 50% de los casos. No afecta a pulmón, esta es una característica importante, sin embargo en algunas bibliografías menciona que sí, como tos, en algunos casos más extremos hemoptisis, pero el CTO nos menciona que no afecta a pulmón y es característico. Y afectación cutánea en el 50% de los casos.
algunas características en cuanto a la afectación cutánea, vamos a tener a la púrpura palpable, que no desaparece con la vitropresión, nódulos subcutáneos hipersensibles, eritema nodoso, lívido reticularis, gangrena digital, úlceras y edema. Esta imagen representativa la puse porque viene en el CTO y no sé si vayan a poner en los casos clínicos de la ENARM alguna imagen característica, pero pues me gustaría que se la graben porque pues son características en este tipo de vasculitis. Bien. El sistema nervioso periférico resulta afectado en la mitad de los casos y vamos a encontrar mononeuritis múltiple y neuropatía asimétrica, que va a predominar en miembros pélvicos, y algunos nervios que van a estar pues afectados es el ciático, peroneo y tibial. Son los tres principales. El dolor abdominal postprandial difuso debido a la isquemia de los órganos abdominales también es característico y pues nos menciona ya que es un signo de mal pronóstico. También en cuanto al sistema gastrointestinal podemos encontrar sangrado digestivo o perforación intestinal, incluso pancreatitis. Y también es característico de esta panarteritis nodosa que se va a asociar a hepatitis B en el 30% de los casos, en hepatitis C en el 5% de los casos y tricoleucemia. Este cuadrito muy sintetizado de las manifestaciones clínicas me parece importante. Las principales en cuanto a incidencia, el número 1 es la afectación renal, donde podemos encontrar insuficiencia renal, hipertensión arterial. En cuanto a la musculoesquelética, artralgias, mialgias, artritis, como ya les mencioné, la cutánea púrpura palpable y pues etcétera. Diagnóstico. Los hallazgos analíticos van a ser escasos de utilidad, sin embargo, pues se mandan a hacer de rutina. ¿Y qué podemos encontrar? La elevación de la BCG y PCR, leucocitosis, anemia y trombocitosis, hipergamaglobulinemia e incremento de los niveles séricos del complemento. En el 30% de los casos se puede encontrar positividad para los antígenos de superficie de la hepatitis B. Vamos a mandar también a hacer un ego, en donde podemos encontrar obviamente hematuria y proteinuria si ya hay afectación renal, una ecografía Doppler que va a demostrar origen vascular y el flujo arterial. ¿Esto en qué casos? Pues obviamente cuando ya haya afectación vascular del riñón, a lo mejor de hacer un rastreo abdominal para ver o descartar algún tipo de problema. La ecografía o TAC para identificar engrosamiento de la pared, ya sea la pared de la vesícula, la pared del páncreas, la pared abdominal, de los intestinos, pues de cada afección diferente que podamos encontrar. La resonancia magnética es de elección para el estudio de las alteraciones del sistema nervioso central, y la arteriografía es útil cuando el territorio afectado sea difícil acceso, como las arterias abdominales. Y el diagnóstico de certeza es la biopsia a órgano afectado. Recuerden muy bien esto, que es el más importante, la biopsia. Y pues obviamente vamos a encontrar algunas características histológicas que cada uno va a tener obviamente sus diferencias. Los criterios de clasificación de la poliarteritis nodosa, tenemos que encontrar al menos 3 de estos 10 criterios, ¿ok? Y pues tenemos a la pérdida de peso mayor a 4 kilos, lívido reticularis, dolor o sensibilidad testicular, mialgia, debilidad en las piernas, mono o polineuropatía, hipertensión arterial, elevación de urea nitrogenada o creatinina sérica, virus de hepatitis B, anormalidades arteriográficas y pues la biopsia, ya que pues podemos encontrar cambios histológicos que muestran la presencia de granulocitos o leucocitos mononucleares en las paredes arteriales. Tratamiento. Como número 1 o primer paso tenemos a los corticoides en dosis altas de 0.5 miligramos kilogramo día. Y pues cuando ya tenemos afección visceral como el riñón, sistema nervioso central o el tracto gastrointestinal que van a afectar a la sobrevida del paciente, vamos a indicar pulsos de esteroides como terapia de inducción con metilprednisolona de 500 a 1000 miligramos al día en 50 mililitros de solución glucosada al 5%, administrando de 2 a 3 horas durante 1 o 3 días. Y al término del pulso, pues ya vamos a continuar obviamente con las dosis orales que establecimos al principio de la terapia.
La ciclofosfamida es como segunda opción o el segundo paso en caso de la enfermedad activa, persistente o recaída con el uso de corticosteroides. Y pues indicaremos de 1 a 2 miligramos kilogramo al día vía oral o pues este régimen que escribí aquí. Y cuando nos encontramos asociado a hepatitis B se van a asociar los corticoides con interferón y plasmaféresis. Bueno, en todas las vasculitis que vamos a ver después vamos a ver que el tratamiento indicado siempre van a ser corticosteroides y la ciclofosfamida u otros inmunosupresores, ¿ok? Entonces, seguimos con la poliarteritis microscópica. Esta es muy parecida a la nodosa. Es un proceso caracterizado por los mismos hallazgos histológicos que la que vimos anteriormente. Pero además de afectar a los vasos de pequeño y mediano calibre, se van a afectar los capilares y vénulas. Entonces recordemos que en la panarteritis nodosa solamente eran los de pequeño y gran calibre. Los de mediano y pequeño calibre, perdón. Y la microscópica solamente pues se van a afectar tanto a los pequeños y medianos y aparte los capilares y vénulas. Y algunas diferencias con la panarteritis clásica va a ser la afectación pulmonar, es habitual, y la complicación es la hemorragia alveolar. En la microscópica también vamos a tener afectación renal, que se va a producir por medio de glomerulonefritis. En este caso no van a aparecer microneurismas, la asociación con hepatitis B es más débil y no hay granulomas. Tratamiento igualmente corticoides a dosis altas e inmunosupresores como la ciclofosfamida. Entonces recuerde bien un poquito las diferencias, no nos vayamos a atorar en algún caso clínico que sea muy similar. Entonces recuerden que en este sí hay afección pulmonar y afectación renal por medio de la glomerulonefritis. Este es un cuadrito que me pareció muy interesante, que viene en la guía de práctica clínica, que nos diferencia uno de otro. En cuanto a histología tipo de vasculitis, los dos son necrotizantes y no granulomatosos. El tipo de vaso, pues creo que ya quedó claro. En la panarteritis nodosa son arterias de mediano y pequeño tamaño. Y en la poliarteritis microscópica son igualmente mediano y pequeño tamaño. Y aparte se agregan las vénulas, capilares y arteriolas. Y en cuanto a la distribución y localización, en el riñón vamos a tener una vasculitis renal con hipertensión renovascular, infartos renales y microneurismas en la panarteritis nodosa. En la poliarteritis microvascular no. Y pues obviamente glomerulonefritis en la panarteritis no va a estar, en la poliarteritis sí. Seguimos con el siguiente, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, o bien llamado Churg-Strauss, que me parece que en cualquier caso que nos venga nos van a dar este nombre, de Churg-Strauss, para que recuerden bien. Este es un proceso caracterizado por asma, recuérdenlo muy bien, asma es característico, eosinofilia en sangre periférica y en los tejidos, vasculitis y granulomas. En este sí vamos a encontrar granulomas y creo que su nombre propio lo dice. El órgano más afectado es el pulmón, en el que aparecen infiltrados bilaterales migratorios no cavitados y clínicamente da lugar a episodios de broncoespasmo grave. Podemos encontrar también mononeuritis múltiple en el 60 a 70% de los casos. Vamos a encontrar también glomerulonefritis, presencia de algún tipo de alergia, ya sea rinitis o sinusitis. Es característica la presencia de eosinofilia en sangre periférica. Vamos a tener valores mayores a 1000 eosinófilos por mililitro. La histología muestra afectación tanto en vasos de mediano y pequeño calibre como de capilares y vénulas. Y vamos a encontrar también infiltrado o polimorfonucleares y necrosis fibrinoide. El hallazgo característico es la presencia de granulomas extravasculares. Y el tratamiento son los corticoides. La dosis. Otro es la granulomatosis con poliangeitis o bien granulomatosis de Wegener, igual importante. Es una enfermedad multisistémica caracterizada por la formación de granulomas e inflamación necrotizante
en los vasos de las vías respiratorias superior e inferior y es muy frecuentemente asociado a la glomerulonefritis. En cuanto a la patología, se van a afectar vasos de mediano y pequeño calibre, pero especialmente capilares y vénulas. La lesión más característica es la presencia de granulomas intravasculares y extravasculares, y el órgano para documentar histológicamente la enfermedad es el pulmón. Vamos a tener una expresión anatomopatológica más completa con vasculitis y granulomas. Cuadro clínico. Órgano más frecuente y precozmente afectado es la vía respiratoria superior. El tejido inflamatorio que ocupa los senos paranasales da lugar a una secreción hemorrágica o purulenta. Puede haber destrucción del tabique nasal y dar lugar a una nariz sencilla de montar u obstrucción de la trompa de Eustaquio y provocar otitis media, estenosis traqueal subglótica. El pulmón también se afecta de forma precoz con apariencia de infiltrados pulmonares cavitados, bilaterales y no migratorios. Y esta es una tablita que nos viene en la guía de práctica clínica. Y pues nos menciona muy bien las manifestaciones clínicas del tracto respiratorio superior y los pulmonares. Y pues tenemos a la sinusitis, en cuanto a nasal tenemos epistaxis y a la nariz sencilla de montar, otitis media, pérdida auditiva, estenosis subglótica y úlceras o gingivitis. Y en cuanto a pulmonares, algunos síntomas como tos, hemoptisis, pleuritis, infiltrados, nódulos y pues la glomerulonefritis, que también es representativa en este caso, ya sea focal y segmentaria. Vamos a encontrar también astenia, anorexia, pérdida de peso, afectación ocular. Y esta también viene en la guía de práctica clínica, que son los criterios de clasificación. Y tenemos que, pues necesitan al menos 2 criterios para ya diagnosticarlo, que sería inflamación oral o nasal, ya sean úlceras dolorosas o no dolorosas, descarga nasal purulenta o sanguinolenta, alteraciones en la radiografía de tórax con nódulos, infiltrado fijo o cavidades, anormalidades urinarias como microhematuria o cilindros hemáticos y la biopsia con infiltrado granulomatoso. Diagnóstico. Las determinaciones analíticas también van a ser inespecíficas, pero sin embargo las mandamos a hacer, que sería el aumento de la BCG, leucocitosis, anemia, trombocitosis y la hipergamaglobulinemia. Tenemos a la IgA activa, los anticuerpos anticitoplasma de los neutrófilos, que van a estar obviamente dirigidos contra determinadas proteínas presentes en el citoplasma de los neutrófilos. Y aquí característicamente, rapidísimo, es explicar que hay 2 tipos de ANCA, ya sea los de patrón difuso citoplasmático y los de patrón perinuclear. En este caso, en la enfermedad de Wegener, es más sensible y específica la C-ANCA, la citoplasmática, en caso de que esta sea positiva, pues nos da claramente que sea muy probable que sea la enfermedad de Wegener, en un 90%. Y pues aquí en este cuadrito que viene en el CTO vienen algunas diferencias entre cada una y las características y las enfermedades entre cada una de ellas. Sin embargo, aquí hay que recordar que la C-ANCA es la sensible y específica para Wegener. Tratamiento igualmente ciclofosfamida 2 miligramos kilogramo al día. Sin embargo, este medicamento tiene algunos efectos secundarios como la leucopenia, cistitis hemorrágica, cáncer vesical y mielodisplasia. En caso de que ya empecemos a ver algunos problemillas con esto, especialmente la leucopenia, que hay que estarla monitorizando, se va a sustituir por metotrexato. Y los corticoides en dosis altas a 1 miligramo kilogramo día durante el primer mes. Igualmente viene en la guía de práctica clínica, que son las recomendaciones para el tratamiento de la inducción de la remisión de granulomatosis de Wegener, que igualmente nos habla de la ciclofosfamida, el metotrexato y la plasmaféresis. Seguimos con arteritis de la temporal. Esta va a afectar a vasos de mediano y gran calibre, predominantemente arterias craneales externas y especialmente a la arteria temporal, pues así como lo dice su nombre, creo que es claro, va a afectar casi exclusivamente a pacientes con edad superior a los 55 años. Cuadro clínico. En el 65% de los casos se va a presentar cefalea refractaria a los analgésicos habituales,
Signos inflamatorios sobre la piel cabelluda como engrosamiento de la arteria afectada, nódulos subcutáneos o ausencia del pulso, fiebre, anemia normocrómica o hipocrómica, elevación de la BCG, pérdida de peso, astenia, anorexia, artralgias, sudoración, sinovitis en rodillas, carpos y articulación esternoclavicular. Y la manifestación más grave es la ocular en un 25-50% de los casos por la oclusión de diferentes arterias oculares u orbitarias provocando pérdida de la visión transitoria. Y también podemos encontrar en menor porcentaje dolor facial, pérdida del gusto o dolor en la lengua. Así más o menos se va a ver un paciente con este tipo de arteritis. Y el diagnóstico es por medio del cuadro clínico, pues compatible con la cefalea, la fiebre, la anemia. Vamos a encontrar también en cuanto a la analítica BCG elevada, PCR elevada y en algunos casos la fosfatasa alcalina alterada. También podemos mandar a hacer una ecografía donde vamos a encontrar engrosamiento de la pared con disminución del flujo y un halo hipoecoico. El diagnóstico definitivo se va a realizar por medio de biopsia de la arteria afectada e histológicamente se va a producir una inflamación de arterias de mediano y gran calibre caracterizada por un infiltrado de células mononucleares. Es frecuente la presencia de granulomas y células gigantes. Tratamiento igualmente corticoides, 1 miligramo kilogramo día. En caso de rebrote de la enfermedad al descenso de corticoides se combina los glucocorticoides con metotrexato como inmunomodulador. Y es importante también la profilaxis de calcio y vitamina D junto con bifosfonatos para prevenir la osteoporosis. Y también pues mencionan las guías que el ácido acetilsalicílico es importante en estos casos, ya que se pueden pues presentar algunos microtrombos, entonces para pues prevenir este tipo de problemas se administra el ácido acetilsalicílico. Arteritis de Takayasu, o también conocido como síndrome del arco aórtico, es un proceso inflamatorio crónico que va a afectar a la aorta y a sus principales ramas, produciendo síntomas isquémicos. Suele afectar a mujeres y es común en el oriente. Cuadro clínico: se va a presentar fiebre, malestar general, astenia, dolor sobre la arteria afectada. Vamos a encontrar algunos fenómenos isquémicos referidos al sistema nervioso central, hipertensión arterial, muy frecuentemente. Esta es una tablita también muy representativa que viene en el CTO, donde nos habla de la arteria afectada, el porcentaje y la clínica. Entonces aquí en mayor proporción tenemos a la subclavia, que nos va a manifestar una claudicación de los brazos o un fenómeno de Raynaud. En la carótida común, trastornos visuales, síncope, ictus. En la aorta abdominal, dolor abdominal, náusea, vómito, arterias renales, hipertensión arterial, insuficiencia renal. En cuanto al callado de la aorta, insuficiencia aórtica, insuficiencia cardíaca, etc. Obviamente, dependiendo de la arteria, pues vamos a determinar qué es lo que va a afectar en cuanto a los órganos. Diagnóstico: exploración física, ausencia de pulsos, especialmente radiales, y soplo sobre las arterias afectadas. Los laboratorios son de poca utilidad, sin embargo, como les mencioné, se manda a hacer de rutina y encontraremos leucocitosis, anemia, elevación de la BCG. Vamos a mandar también a hacer una arteriografía, y donde encontraremos estenosis u oclusiones con dilataciones postestenóticas y el posible desarrollo de circulación colateral. Determinación de los niveles séricos de amiloide A. En este caso, la biopsia no está indicada por la dificultad. Entonces recordemos que al principio les dije que la arteriografía está indicada en este tipo de patologías en donde las arterias son más profundas. Tratamiento: la combinación de corticoides en dosis altas e inmunosupresores es indicado, y la cirugía vascular también. La púrpura de Schnolling-Henoch también es un tema importante, hay que recordarlo muy bien. Todas las características clínicas. Igualmente se llama púrpura anafilactoide, que en ocasiones incluye dentro de las vasculitis por hipersensibilidad. Existe afectación visceral, ya sea articular, renal y gastrointestinal. Estas tres también recuerdan muy bien.
si en un caso clínico nos vienen estos 3 tipos, o sea, ya sea afectación articular, renal o gastrointestinal, hay que pensar en una púrpura de Schnollen-Henoch, y también va a afectar fundamentalmente a la población infantil y adultos jóvenes, principalmente en hombres. Yo sé que muchas de las vasculitis pues se parecen en cuanto a la afectación renal, visual, articular, gastrointestinal, pero cada una tiene diferentes características específicas. Y también hay que recordar bien en cuanto a la epidemiología, si se presenta más en hombres, en mujeres, en niños, en adultos mayores de 50 años, de 60 años. Recuerden muy bien porque son puntos claves de los exámenes, porque eso sí suele ser muy confuso. Patología. Se produce por el depósito de inmunocomplejo. La IgA es el tipo de anticuerpo que se encuentra en estos. Recuerden bien, IgA es característico de la púrpura de Schnollen-Henoch. A menudo se presenta después de una infección respiratoria. Puede que algún microorganismo esté implicado en la patogenia. Y pues el más característico es el estreptococo beta hemolítico del grupo A y algunos otros, pero este es más característico. Y en cuanto al cuadro clínico tenemos a la manifestación inicial, que es la púrpura palpable no trombopénica en algas y miembros inferiores. De 60 a 90% de los pacientes van a desarrollar síntomas articulares como poliartritis, que va a afectar a tobillos, rodillas, carpos y pequeñas articulaciones de las manos, edema en la pared intestinal, dolor abdominal de tipo cólico, náuseas y vómitos, diarrea, estreñimiento y rectorragia, glomerulonefritis habitualmente asintomática con hematuria y proteinuria en el sedimento, una minoría cursa con hematuria macroscópica y síndrome nefrótico. Entonces recuerden muy bien, en primer lugar se van a presentar las manifestaciones de la piel, que son fundamentales para el diagnóstico, y después las manifestaciones de las articulaciones, después a las gastrointestinales y por último a las renales. Tratamiento. Bueno, antes del tratamiento quisiera recalcar en cuanto al diagnóstico, pues que si mandamos a hacer una analítica sanguínea vamos a encontrar leucocitosis y elevación de IgA. También podemos mandar a hacer algunas pruebas de imagen como la ecografía renal, en caso de que sospechemos una afectación renal, una radiografía abdominal o de tórax en sospecha de alguna perforación, algún otro problema gastrointestinal, y también una ecografía abdominal, pues para descartar alguna invaginación, alguna afectación gastrointestinal. Y pues ahora sí, en cuanto al tratamiento, corticoides en dosis altas de 1 mg/kg día, y reposo también es muy importante. Las vasculitis predominantemente cutáneas, o igualmente llamadas vasculitis leucocitoclásticas, van a presentar síntomas referidos a la piel, generalmente en forma de púrpura palpable. Presentan un pronóstico más favorable que el resto de las vasculitis al no producir daño visceral y son las más frecuentes y menos graves de todas. Pero es como su nombre lo dice, son predominantemente cutáneas, entonces es fácil de recordar. Se van a afectar vasos de pequeño calibre, especialmente las vénulas postcapilares. La alteración más característica es la leucocitoclastia, que es la presencia de restos nucleares de polimorfonucleares en la pared vascular. Cuando las lesiones se cronifican, el infiltrado es predominantemente de células mononucleares y en algunos casos de eosinófilos. Y también vamos a tener depósitos de inmunocomplejos. Cuanto al cuadro clínico, vamos a tener lesiones cutáneas, que la más habitual y característica es la púrpura palpable, que normalmente va a aparecer en las extremidades inferiores. Estas lesiones pueden convertirse en vesículas, ampollas o úlceras. Otras manifestaciones son la urticaria, nódulos lívido-reticularis, úlceras o vesículas. Diagnóstico: la biopsia cutánea para obtener tejido para la confirmación histológica. Y tratamiento: a menudo no requieren tratamiento. El tratamiento estaría indicado en aquellos casos en los que existe afectación sistémica que pudiera condicionar daño orgánico. Y pues que estaría indicado los corticoides en dosis altas y la ciclofosfamida. Enfermedad de Kawasaki, igualmente llamado síndrome linfomucocutáneo, es una enfermedad infantil
se presenta en el 80% de los casos en edades inferiores a los 5 años, que va a aparecer de forma esporádica o como brotes epidérmicos. Se va a presentar como un cuadro exantemático febril, presencia de vasculitis en vasos de pequeño calibre y en ocasiones en vasos de mediano calibre. Cuadro clínico igual muy importante, grábenselo muy bien, sobre todo yo creo que en pediatría, no tanto en reuma. Tenemos la fiebre alta prolongada, congestión conjuntival bilateral no exudativa, alteraciones en labios como enrojecimiento, fisura, sangrado con formación de costras, mucosa oral vamos a tener eritema y en la lengua rojiza o llamada también en frambuesa. Las alteraciones cutáneas palmoplantares vamos a encontrar eritema indurado que en la fase de convalecencia produce característicamente descamación de la piel de los pulpejos de los dedos, adenopatías cervicales dolorosas, exantema en el tronco y las extremidades que pueden adoptar diversos aspectos como morbiliforme y urticarial. También podemos encontrar afectación cardíaca en el 80% de los casos y se van a presentar algún tipo de carditis, formación de aneurismas coronarios en el 25% de los casos, artralgias y artritis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, meningitis, etc. Y pues aquí está la imagen representativa de la enfermedad de Kawasaki. Tenemos a la congestión conjuntival, a las fisuras en labios, a la lengua en frambuesa, a las adenopatías, a la escamación de pulpejos, etc. Diagnóstico: elevación de los reactantes de fase aguda, BCG-PCR inespecífica, es inespecífico esto. El diagnóstico se establece ante la coexistencia de fiebre y o 4 más de las manifestaciones clínicas. Esto es importante, la fiebre prolongada y las manifestaciones clínicas son gold estándar, casi. Tratamiento: administración precoz de gamma globulina, 2 gramos kilogramo dosis única o 400 miligramos kilogramo por 4 días, más salicilato va a disminuir el desarrollo de complicaciones características cardíacas. Corticosteroides para el manejo de pacientes con síndrome mucocutáneo linfonodular refractario al tratamiento y no se debe utilizar en el manejo inicial. Síndrome de Behçet ya es la penúltima. Este es importante, prestenle atención. Es una enfermedad crónica multisistémica y de carácter recidivante. La presencia de úlceras orales dolorosas recurrentes se presenta en todos los casos. Entonces, un puntito clave son las úlceras orales. Recuérdenlo muy bien, la enfermedad de Behçet. Cuadro clínico: úlceras orales, más de 3 episodios anuales, requisito indispensable para el diagnóstico. Son la primera manifestación, son dolorosas, adoptan cualquier localización en la mucosa oral y a pesar de ser profundas y presentar una base necrótico amarillento, curan en 2 semanas sin dejar cicatriz. Pero tenemos también las úlceras genitales en el 80% de los casos y tienen un aspecto similar a las orales, pero estas sí dejan cicatriz. En cuanto a la afectación cutánea, tenemos a la foliculitis, eritema nodoso, erupciones acneiformes. Afectación ocular es la complicación más grave, también es un punto clave. La uveitis posterior, que suele ser bilateral y pérdida de la visión. Patergia es característico también de Behçet. Es un desarrollo de una reacción inflamatoria que se va a crear una pústula tras la administración de suero salino intradérmico. Y también podemos encontrar artralgias. Está limitada a vasos de pequeño calibre, en ocasiones se afectan vasos grandes, habitualmente venas, y podemos encontrar ahí, ya en este caso, tromboflebitis superficiales y menos frecuente, trombosis venosas profundas. En cuanto a afectación pulmonar, podemos encontrar disnea, hemoptisis, tos, dolor torácico, infiltrados radiológicos. En cuanto a la afectación del sistema nervioso central, puede aparecer en forma de meningoencefalitis asépticas o hipertensión intracraneal, que va a evolucionar a déficit neurológico. Tracto digestivo, vamos a tener úlceras en la mucosa y en la región ileocecal. Diagnóstico es clínico y este cuadrito de los criterios diagnósticos, que vamos a tener presencia de úlceras orales recurrentes, que es imprescindible, asociados a 2 de los siguientes: úlceras genitales recurrentes, lesión ocular, y les mencioné que es la uveitis posterior o anterior, lesiones cutáneas como el eritema nodoso, foliculitis y el fenómeno de patergia positivo.
Tratamiento: corticoides tópicos, colchicina, pentoxifilina, corticoides orales. Y en caso de que se presente uveitis, vamos a indicar ciclosporina o anti-TNF-alfa. Me parece que es la de Behçet es de las más sencillas por las características clínicas, porque las demás se parecen, pero sí tienen como diferentes características en cuanto al tamaño de los vasos, en cuanto a si es granulomatoso, si hay polimorfonucleares, etc. Entonces esto viene en un cuadro comparativo que subí a mi página de Facebook, no lo olviden. Y por último, las crioglobulinemias, que es la última diapositiva. ¿Qué son las crioglobulinas? Son inmunoglobulinas que precipitan de forma irreversible con exposición al frío en temperatura de 4 grados centígrados in vitro. Y según el tipo de inmunoglobulinas que se encuentren presentes en el crioprecipitado y su carácter monoclonal o policlonal, se van a dividir en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 es monoclonal, que van a estar constituidas por una sola inmunoglobulina, o sea la IgM. Tipo 2, IgM monoclonal con IgG policlonal. Y en tipo 3, mixtas con IgM e IgG policlonal. Bien, ahora sí, por último, en cuanto a las características clínicas de las vasculitis sistémicas, esta viene en la guía práctica clínica. Si la quieres leer con detenimiento, ponle pausa al video. Nos va a dividir en si es de pequeños vasos, de medianos vasos y de grandes vasos, el órgano involucrado, la edad de presentación y las características clínicas. Y igualmente, pues otra clasificación y pues su descripción. Bien, traté de irme lo más rápido posible y incluir los puntos clave más importantes que nos regala el CTO y la guía práctica clínica. Espero que les haya sido de su agrado, que les haya servido para su repaso, para su estudio. Recuerden que en la página de Facebook y de Twitter subo todos los días casos clínicos relacionados con los videos que subo y al siguiente día subo la retroalimentación. Si tienes algún complemento que quieras agregar al video, lo puedes dejar en los comentarios, me lo puedes hacer saber en las redes sociales, e incluso si tienes alguna duda también no dudes en escribirme.